Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. La escalada bélica en Oriente Medio, con Irán como blanco de los ataques de Israel, hace temer interrupciones en el suministro del petróleo. El precio del petróleo se disparó con los ataques, pero recortó ganancias finalmente después de que los bombardeos israelíes evitaran, al menos de momento, las instalaciones petroleras de Irán. Sin embargo, los mercados siguen en alerta ante posibles problemas en la oferta del crudo que viene de esta región, de Medio Oriente. Los futuros del crudo de referencia Brent llegaron a dispararse un 13% durante la jornada. Las alzas de este viernes, también en lo que se refiere al West Texas Intermediate, el barril de referencia en Estados Unidos, marcaron los mayores movimientos intradía para ambos contratos desde 2022, cuando la invasión rusa a Ucrania provocó un fuerte repunte en los precios de la energía. Por el contrario, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense aumentó, a pesar de que estos papeles son un valor refugio en tiempos de crisis. Vamos a hablar de este asunto con nuestra corresponsal financiera que nos está escuchando en Nueva York, Ana Nieto. Ana, ¿cómo estás? Bueno, el conflicto dispara el precio del crudo, cambia la tendencia de caída que veíamos viendo en el último tiempo. ¿Es un cambio que puede mantenerse? Pues depende de cuánto escale. Los conflictos en Oriente Medio tienden a elevar el precio del crudo y más si afectan a un productor que además controla el estrecho de Hormuz, clave para el comercio del petróleo. Hay muchos ejemplos del pasado que muestran cómo puede afectarse la producción y el tránsito de petroleros, y es algo que pone en alerta a los traders muy conscientes de los muchos escenarios negativos que puede haber frente a ellos. Pero en esta ocasión el mercado tiene abundancia de oferta. Los inventarios están muy elevados y la demanda tiene un crecimiento bastante anémico. Estados Unidos además puede incrementar su producción abriendo explotaciones que ha cerrado mientras el petróleo ha estado a la baja porque no le resultaba rentable tenerlas operando así. En Washington, el tradicional aliado de Israel, el presidente está bastante atento, como hemos visto, a todo lo que está pasando en Oriente Medio, pero también al precio del crudo. Trump no quiere que suba la inflación y el precio del crudo está ayudando a mantenerla a raya. El gobierno israelí, como dices, no ha bombardeado todavía instalaciones petroleras. Es posible que no lo haga. Esto puede cambiar, pero sería una decisión que no agradaría nada a su aliado aquí en Washington. Ana, los mercados financieros, Wall Street cerró a la baja, pero hay otro mercado que nos ha dado una sorpresa, es el mercado de bonos. Contanos por qué. Sí, ha hecho algo bastante inusual, y es que los rendimientos de los bonos del Tesoro cotizaron al alza, es decir, que tuvieron que subir su atractivo para atraer inversionistas cuando normalmente son un valor refugio, máxime cuando hay crisis. Es algo que también ha pasado con el dólar, que ha estado a la baja en los últimos tiempos a niveles del año 2022 y hoy ha subido solo ligeramente para quedarse también en mínimos de hace 3 años, cuando de nuevo es un activo refugio tradicionalmente. Mientras, el oro se ha disparado de precio una vez más. Es decir, que los inversionistas sí estaban buscando un refugio. Lo han encontrado en el oro, que es un metal que lleva más de 20 récords de precio en lo que va de año. Todo ello está ocurriendo en un momento en el que los activos estadounidenses, normalmente estables, muy líquidos y muy seguros, han ido perdiendo atractivo para los inversionistas internacionales en el momento en que se ha desatado el conflicto arancelario y además está progresando en Washington una ley fiscal con la que se prevé que haya fuertes déficits presupuestarios y un incremento de la deuda. Lo que ocurra con esta crisis y con estos activos es una poderosa llamada de atención si se mantiene la tendencia. Ana Nieto en Nueva York, gracias por estas informaciones. Buen fin de semana. Igualmente, Andrés. Y siempre que hay tensiones entre Irán y Occidente, el país persa tiene una poderosa herramienta de presión. Irán amenaza con interrumpir el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz, que mencionaba Ana Nieto, el punto de tránsito petrolero más importante del mundo, por donde pasa el 20% del petróleo comercializado a nivel global. Esto sería otro fuerte impulso para la cotización del hidrocarburo y los mercados están muy atentos. Atento también está nuestro compañero José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. A él le pregunté sobre este asunto y esto es lo que dijo.
Sí, así es, Andrés. Ahora mismo en los mercados internacionales la mayor preocupación es cómo podría responder Irán, y efectivamente siempre que hablamos de Irán sale sobre la mesa el tema de si podría tomar represalias bloqueando el estrecho de Hormuz. Es la vía marítima por la que pasa una quinta parte de todo el crudo que se transporta por vía marítima en el mundo. Eso equivaldría en torno a unos 17 millones de barriles de petróleo al día. Eso sí, los casas de análisis, Andrés, entre ellas Goldman Sachs, hoy advertía o explicaba que la previsión que ellos tienen no es que se vaya a bloquear esta vía, afectando negativamente el transporte de petróleo. Básicamente, Andrés, apuntan a los vínculos que tiene Irán con China. China es el principal comprador del crudo que se exporta desde Irán y es su principal socio comercial. A China no le interesaría un aumento de los precios de la energía importada, y eso los analistas hoy creen que podría ser un freno para Irán a la hora de tomar represalias por el ataque de Israel por esta vía. Y más noticias. La Comisión Europea abonó este viernes el quinto tramo de 1.000 millones de euros del total de 18.000 millones que la Unión Europea va a aportar al préstamo global de 50.000 millones de euros acordado para Ucrania en el marco de la cumbre del G7. Este crédito será reembolsado con los intereses generados a partir de los activos rusos congelados por las sanciones, cuyo objetivo es mantener la estabilidad financiera de Ucrania y financiar la reconstrucción de infraestructuras claves en el país, sistemas energéticos y de defensa. Esta situación podría impulsar un aumento significativo del gasto militar europeo con el fin de garantizar una posición fuerte para Ucrania de cara a una posible negociación de paz con Rusia. Partidos de la oposición colombiana demandaron ante el Consejo de Estado el decreto del presidente Gustavo Petro que convoca una consulta popular para aprobar la reforma laboral. Tras múltiples diferencias con el Congreso, Petro publicó un decreto para celebrar una consulta popular el próximo 7 de agosto. Ahora la Corte Constitucional determinará si esto está permitido o no. Entre tanto, miles de colombianos siguen movilizándose para reclamar derechos como el pago de horas extra y de recargo nocturno, la disminución de la jornada diurna a 8 horas y el pago del 100% de recargos dominicales, entre otros. El profesor universitario Víctor Sarrázola hace piezas de arte digital. Preferiría pintar como antes, con carboncillo, pero el dinero no le alcanza. No cobra pensión. Por cómo funciona el mercado laboral colombiano, este profesor recibió durante sus 40 años de trayectoria solo 8 meses de salario al año. Me pagaban 4 meses. O sea, el semestre son las 16 semanas académicas. Entonces, en el año eran 2 semestres, lo que quiere decir que eran 8 meses de trabajo. Los otros 4 meses no los trabajaba, y eso influye después para la cuestión pensional. Además de no llegar a las semanas exigidas para cobrar pensión, Víctor, de 65 años, vio reducido su salario por no recibir pago por horas extras ni nocturnidad. No nos pagaban horas extras. Y de hecho, a veces trabajaba a las 7 de la mañana hasta mediodía y volvía de 6 a 10 de la noche, y esas horas nocturnas nunca fueron reconocidas como nocturnas. Miles de colombianos vienen exigiendo en las calles recuperar estos derechos laborales, perdidos tras la reforma laboral de 2002 y que serían restituidos en la propuesta de reforma del gobierno de Gustavo Petro. Desde los más mayores hasta los estudiantes participan del debate. No hay garantías laborales, se pierde la dignidad humana. Creo que es lo principal, porque se pierde el derecho básico a un salario, a un ingreso justo, a un descanso, a la salud mental, a la salud física, a la pensión. Además de ser estudiante, Javier trabaja desde los 14 años. Por su experiencia, cree que reclamar sus derechos laborales es difícil en Colombia. Que no pudieron hacer nada, por lo que ellos se quedaban 12 horas prácticamente sin descanso. Entonces es como muy difícil tú demandar a tu jefe por horas extras, porque pues a la final no corres el riesgo a que te echen, ¿no? Entonces, si eres una persona que no tiene mucha experiencia, muchos conocimientos, aparte de lo que ya sabes, como para un trabajo fijo, entonces te queda muy difícil como arriesgar tu trabajo por algo que para ti a veces es injusto, pero para la sociedad no, para los cargos altos mandos no llega a ser injusto.
La oposición colombiana entiende que la reforma de Petro aumentará los costos para las empresas y se niega a revertir medidas de la reforma laboral de 2002, que flexibilizó la legislación para generar más empleo. Sin embargo, pocos años después de la implementación de esa ley, las investigaciones con las que contamos, incluso una de Alejandro Gaviria de esta universidad, mostró que en términos de aumento de la clase trabajadora, la ley no había tenido ningún efecto. Hundida en una polémica votación en el Congreso, la reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro ha generado tensión política. Estamos teniendo una discusión muy álgida sobre lo que van a decir los artículos de la ley, pero cuando uno ve la realidad del trabajador colombiano, muchas de esas normas en realidad no se cumplen. No se cumple que un trabajador que recibe órdenes o es sujeto de control disciplinario por un empleador debería ser reconocido como trabajador. En muchos casos no, son vinculados a través de contratos de prestación de servicios, otro tipo de contratos que no ofrecen las garantías del derecho del trabajo. La mayoría de los trabajadores colombianos soporta el incumplimiento de derechos laborales por miedo a perder su empleo, como lo soportó durante 40 años el profesor Víctor. México acaba de firmar el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla con productores, comercializadores, harineros, nixtamaleros y tortilleros para regular el precio de la tortilla a nivel nacional por tratarse de un alimento básico en la dieta mexicana. Durante los próximos 6 meses, el precio de la tortilla debería bajar al menos un 5% según el acuerdo, tomando como referencia el promedio de cada estado. El acuerdo fue firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum junto al secretario de Agricultura. Actualmente el precio de 1 kilo de tortilla oscila entre 84 centavos de dólar y $1 con 60 centavos, dependiendo de la región del país. Esta fue La Economía, nos vemos la próxima. Gracias por la confianza.